Y al principio de todo, un niño llamado Watari y dos compañeros se acercan a Watari e intentan convencerlo de unirse a uno de los clubes escolares. Sin embargo, Watari les recuerda a los chicos que debe cuidar de su hermana menor en casa. Dicho esto, los deja solos. En ese momento, los dos compañeros notan algo extraño en Watari. Después de todo, siempre usa la misma excusa para todo. Además, uno de los chicos comenta que Watari ha estado con su hermana todo el tiempo desde que se cambió a esa escuela, lo que le hace creer que tiene un complejo con ella. Mientras caminaba por los pasillos de la escuela, Tokui se acercó a Watari y le pidió hablar un momento. En ese momento, el chico lo invitó a unirse a un grupo aún no definido. Al oír esto, Watari usó la misma excusa de siempre: debía cuidar de su hermana. Entonces, Ishihara, una chica que le gustaba, lo invitó a participar en la reunión estudiantil, pero Watari siguió rechazando las invitaciones de sus compañeros. Ante esto, Ishihara les recordó que su casa estaba cerca, así que decidió ir a su casa a dejar las notas de la reunión. Al llegar a casa, Watari comenta que su vida gira en torno a su hermana menor, Suzu, así que le prepara algo de comer. De repente, se le acerca Tamayo, su tía, quien entra en la cocina sin saludar a nadie. Además, Tamayo empieza a molestar a Watari, diciendo que se parece mucho a su padre, a diferencia de Suzu, quien tuvo la suerte de parecerse más a su madre. Dicho esto, le da a Watari su paga y le sugiere que use el dinero para hacerle un regalo a Suzu, ya que hoy es su cumpleaños. Tras darle su paga, Tamayo le da la espalda y, con una mirada traicionera, dice que se siente como si le estuviera dando la paga a un hermano mayor. Al oír esto, Watari empieza a sentirse extraño con ella, pero le agradece el dinero que recibió, y a la hora de dormir, Watari recuerda que su tía es realmente muy misteriosa, pues aunque es ama de casa, pasa la mayor parte del día encerrada en su habitación y nunca sale a trabajar. Al día siguiente, Suzu lo busca y le pide a Watari que la ayude a peinarse. Él se ofrece a ayudarla ese día, pero le pide que no dependa de él para todo. Al oír esto, Suzu replica que la cuidará hasta que sea muy mayor, pues al fin y al cabo, son los únicos miembros vivos de la familia. Al oír esto, Watari recuerda que sus padres murieron hace 2 años, por lo que él y su hermana Suzu tuvieron que abandonar la residencia donde vivían en Shinshu. Desde entonces, han vivido en casas de varios familiares, hasta llegar a casa de su tía Tamayo, que vive en las afueras de Tokio. Y mientras él está allí pensando en la vida, Suzu se da cuenta de que la está retrasando y le pide que vaya a peinarla enseguida. De camino a la escuela, Watari le promete a Suzu un regalo en cuanto salga, así que le pide que vaya directo a casa después de clase. Al llegar, Watari vuelve a hablar con Ishihara y se sonroja, admirando su belleza. Sin embargo, Tokui le aconseja que se olvide de ella si le gusta. Al oír esto, Watari coincide y dice que Ishihara es demasiado fácil de manipular para él. Tokui, por su parte, recuerda a una chica guapa que se cambió a la clase contigua a la suya y, según ha oído, se llama Tachibana Satsuki. Y bueno, en otro momento, Watari conoce a la chica y empieza a irritarse, recordando las cosas malas que ha hecho, como cuando destruyó el jardín del colegio. Y al ver que él la recuerda, Satsuki se vuelve feliz y dice que lo ha estado siguiendo desde que se transfirió a esa escuela. En cuanto a él, Watari le deja claro que no la ha perdonado desde que destruyó el jardín de la escuela hace años. Al oír esto, Satsuki ignora su frustración por el incidente y dice que quiere hablar con él sobre algo muy importante, pero, igual que antes, Watari se excusa diciendo que está ocupado. Ante esto, Satsuki lo llama imbécil y dice que antes era más amable con ella. Él replica, diciendo que ella fue quien desapareció de la nada. Al oír esto, Satsuki se le tira a la espalda y lo abraza, diciendo que solo lo dejará ir después de que haya escuchado todo lo que tiene que decir. Mientras tanto, Suzu regresa a casa después de la escuela y en el camino piensa en qué pedir como regalo, hasta que pasa por una familia regando su jardín y después de ver esto, finalmente decide qué regalo pedirá, hasta que de repente, Watari corre a su lado y la agarra por la camisa, apurado por escapar de allí. En ese momento, Satsuki aparece justo después, corriendo detrás de Watari, pero al final, Watari logra escapar de la chica a tiempo. En cuanto a Suzu, deja pasar el incidente y dice que estaba pensando qué regalo pedir y decidió que quiere tener un jardín. Al oír esto, Watari deduce que no entendió bien su petición. Sin embargo, Suzu se da cuenta de que quiere tener un jardín. Le explica que ese regalo no se puede conceder, pues necesitarían tierra para cultivarlo. Cuando él dice que no puede comprar lo que pidió
esto, Suzu se enfada y recuerda que le dijo que le compraría cualquier cosa, incluso si fuera cara. De repente, Tamayo se les acerca, emanando un aura aterradora, y les dice que pueden usar su patio trasero para hacer un huerto. Al llegar, Watari nota que el patio trasero está peor de lo que imaginaba, pero decide intentar plantar algo allí de todos modos. Pero antes de que puedan empezar, Satsuki se les acerca. Mientras tanto, Ishihara busca la casa de Watari para entregarle los informes de la reunión que tuvo con los demás estudiantes. Al regresar con Watari, se sorprende al ver a Satsuki allí y le pregunta qué quiere. Ella le recuerda que necesita hablar con él, pero Watari se enfada y dice que su único objetivo en ese momento es vivir una vida normal con su hermana. Al verlo en ese estado, Satsuki lo besa para intentar convencerlo de que hable con ella. De repente, Ishihara llega al lugar y lo primero que ve es a Watari y a Satsuki besándose. A pesar de la vergonzosa situación, Watari empieza a disfrutar del momento, hasta que, de repente, se desmaya y despierta en su habitación. Entonces, Tamayo se acerca a él, irritada, y le dice que si lo vuelve a ver coqueteando en su jardín, lo echará. Y en cuanto a Suzu, también se muestra irritada con Watari, y dice que puede limpiar el jardín sola, mientras él sigue besándose con Satsuki. Mientras tanto, en la escuela, Ishihara sigue pensando en lo que vio el día Serval anterior, y deduce que Watari y Satsuki están saliendo. De repente, Watari se acerca a ella, y se disculpa por no haber ido a la reunión el día anterior. Sin embargo, Ishihara se disculpa, diciendo que fue ella la responsable de no haber traído las notas, como había prometido. Pero Watari, por su parte, deja claro que tampoco podrá asistir a la próxima reunión, pues, después de todo, debe cuidar de su hermana. Y al ver que es un hermano presente en la vida de Suzu, Ishihara siente envidia de la chica, pues, según ella, su hermano mayor no le ha hablado en mucho tiempo. Y al oír esto, Watari dice que su hermano tiene que suerte tenerla como hermana. De repente, Satsuki aparece detrás de él, llamándolo, y empieza a tocarle los pechos a Ishihara, diciendo que, al parecer, a Watari le gustan las mujeres con pechos grandes, como los de Ishihara. Al ver a Satsuki haciendo esto, Watari huye del lugar llevándosela consigo. Satsuki aprovecha que está sola con él y le devuelve un testículo hinchado que le había quitado 6 años atrás. Al oír esto, Watari recuerda el día en que conoció a Satsuki. En ese momento empezaron a hablar, hasta que de repente empezaron a verse con más frecuencia. Pero, de repente, Satsuki destruyó todo el jardín de la familia Watari y huyó del lugar, sin volver a hablar con él. Y aunque han pasado muchos años, Satsuki dice que no tiene intención de hablar de por qué lo hizo, y al mismo tiempo, entiende que no puede esperar su perdón pronto. Sin embargo, Satsuki dice que realmente lamenta lo que hizo. Sin embargo, Watari le recuerda que además de lo que pasó con el jardín, también lo besó delante de su hermana menor, algo que empeoró aún más la situación. Dicho esto, le pregunta qué quiere exactamente de él, y al ver que todavía no se ha dado cuenta, Satsuki decide dejar pasar esta conversación, y al salir de la escuela, Watari nota que Ishihara pasó toda la clase evitando hacer contacto visual con él, algo que arruinó su día, porque Ishihara siempre había sido su mayor consuelo durante la escuela secundaria, pero todo se arruinó por las acciones de Satsuki. De repente, Watari se encuentra cara a cara con Satsuki, quien lleva a Suzu con ella. Nota un moretón en la pierna de Satsuki y comienza a amenazarla con el moretón, ya que cree que le ha hecho algo malo a su hermana. Sin embargo, ella suelta a Suzu sin causar ninguna conmoción. La hermana de Watari corre hacia él para abrazarlo, y se alegra de ver que realmente la ama tanto. Sin embargo, lo tranquiliza, diciendo que Satsuki solo la llevaba en brazos después de que ella cayera al suelo torpemente. Además, Suzu dice que logró convencer a Satsuki para que los ayudara en el jardín. Al escuchar esto, Watari se queda confundido, ya que pensó que a Suzu no le gustaba verlo con otras chicas. Suzu dice que aún piensa así, pero que no ve ningún problema en que Watari se quede al lado de Satsuki, ya que Suzu recordó que ella era la chica que vivía en su antigua casa. Al día siguiente, Ishihara llama a Watari para que la ayude con las compras necesarias para la obra de la escuela, ya que los miembros de su grupo no podrán participar en las tareas ese día. Watari decide hacer una excepción con ella, y mientras compran, Ishihara se arma de valor y le pregunta si está saliendo con Satsuki. Al oír esto, Watari se sorprende por la repentina pregunta y dice que pasan mucho tiempo juntos, simplemente porque se conocen desde la infancia. Al salir de la tienda, Suzu se acerca a Watari e Ishihara. Esta empieza a irritarse de nuevo con él, pues lo malinterpreta todo y deduce que tiene una cita con Ishihara, así que la tranquiliza regalándole un peluche azul. En cuanto llegan a casa, Suzu corre hacia Tamayo para mostrarle
mostrarle el regalo que acaba de recibir. Watari, por su parte, va al jardín a ver si encuentra a Satsuki y, al llegar, nota que el jardín está más limpio que antes. Ante esto, Satsuki dice que solo cumplió su promesa de ayudarlo con el jardín. Dicho esto, empieza a quitarse la ropa para cambiarse y le pide que mire hacia otro lado mientras lo hace. Sin embargo, Watari intenta impedir que se desnude ahí mismo, pero en medio de los empujones, ambos caen al suelo juntos. Justo en ese momento, Tamayo acude al lugar y se enfada al ver que Watari ha desobedecido la orden que le había dado de no besarse con Satsuki en su jardín. Después de destruir una vez más la reputación de Naoto y su tía, Satsuki se disculpa y dice que le explicará la situación a Tamayo, pero al oír esto, Naoto le dice que mejor se calle, ya que ir con su tía en ese estado solo empeorará las cosas. De repente, Suzu se acerca y les pregunta si les pasa algo. Naoto decide llevarla a dar un paseo y Sasuke, en cuanto a él, le dice que se vaya a casa antes de que oscurezca, pero en lugar de obedecer, decide seguirlo en su paseo con Suzu. Satsuki dice entonces que su casa está de camino, así que aprovecha la oportunidad para acompañarlos. Sin embargo, al oír esta excusa tan poco convincente, Naoto le recuerda que su casa está en otra dirección. En cuanto a él, Naoto dice que tendrá que mudarse de nuevo, dada la ira que expresó su tía al verlo traicionar su confianza 2 veces. Y aunque lo están echando de su casa, Naoto dice que esperaba que ocurriera en algún momento. Al oír esto, Satsuki le pregunta por qué se mudó con su tía. Sin embargo, al verla querer saber algo tan personal, Naoto la interrumpe, diciendo que no es asunto suyo. Satsuki se tira de la corbata y le recuerda que son amigos desde hace mucho tiempo, así que no debería tratarla como a una extraña. Además, dice que ya sabe lo que les pasó a sus padres. Al oír esto, Naoto se da cuenta de que tiene razón y finalmente decide contarle lo que realmente pasó. De hecho, la tía Tamayo era simplemente la siguiente pariente en la fila para soportarlos a él y a Suzu, razón por la cual terminaron en su casa. Además, Naoto comenta que el matrimonio de sus padres nunca fue bien recibido por el resto de la familia, lo que a su vez hace que él y su hermana los desaprueben. Mientras lo escucha, Satsuki nota que Naoto se menosprecia y se considera una carga. Sin embargo, le recuerda que su tía le permitió a Naoto usar su jardín, así que Satsuki cree que Tamayo no tiene nada en contra de vivir con ellos. Dicho esto, deja claro que Suzu y Naoto pueden mudarse con ella si los echan. Después de todo, vive sola y no necesita permiso de nadie para acogerlos. Al volver a casa, Naoto entra al baño y se topa de repente con Tamayo, que todavía está en la ducha. En cuanto lo ve, le ordena que se vaya. Naoto obedece y empieza a hablar con ella desde fuera, diciéndole que el hecho de que le permita usar su jardín es señal de que Tamayo está de acuerdo en que vivan con ella al menos unos años, considerando que las semillas tardarían un tiempo en convertirse en árboles. Al oír esto, Tamayo le dice que está sobreinterpretando las cosas, hasta el punto de crear en su cabeza cosas que en realidad no existen. Ante esto, Naoto se arrodilla ante ella y le pide quedarse un rato más, ya que Tamayo era la única persona que, además de protegerlos, les hablaba con normalidad, como si fueran de verdad familia. Tras escuchar todo lo que tenía que decir, Tamayo sale del baño y le pregunta si la chica de antes era su novia. Naoto explica que Satsuki es en realidad solo una amiga de la infancia que vino al jardín a ayudarlo con la siembra. Además, deja claro que no está en condiciones de pensar en novias ni nada parecido, considerando que ni siquiera tiene un lugar propio para vivir con Suzu. Y bueno, tras convencer a Tamayo de que los deje quedarse en casa, Naoto se dirige a la escuela y se encuentra con Satsuki en el camino. Y al regresar a casa, Naoto y Suzu van directos. Están en el jardín revisando los cultivos y se sorprenden al ver que las plantas crecen tan rápido. Pero de repente, Naoto decide hablar más en serio con Suzu y le dice que vio la baja calificación que obtuvo en el examen que estaba sobre la mesa. Ante esto, a Suzu le da un escalofrío, pero luego sugiere que Naoto le enseñe las asignaturas, ya que dice que le cuesta aprenderlo todo sola. Considerando sus bajísimas notas, Naoto se da cuenta de que no le queda más remedio que ayudarla con sus estudios. Sin embargo, le deja claro que necesita madurar pronto y empezar a hacer las cosas por sí misma. Pero al oír esto, Suzu lo abraza y le dice que nunca tendrá que madurar. Después de todo, cree que lo tendrá a su lado para siempre. Otro día en la escuela, Naoto descubre que también necesita estudiar para los exámenes, y Shihara lo invita a estudiar con ella los fines de semana, ya que puede estudiar con más facilidad estando rodeada de gente. Al oír esto, Naoto se siente privilegiado
de recibir una invitación directamente de Ishihara. Se enamora al instante, pero empieza a sabotearse diciéndose que la chica solo estaba siendo amable con él. De repente, Tokui lo encuentra y le dice que parece llevarse muy bien con Ishihara, algo que creía imposible. Y aunque le dijo a Naoto que desistiera de intentar llevarse bien con ella, Tokui dice que los apoya a ambos. Al ver que Tokui los shippea a ambos, Naoto dice que aún cree que la chica es demasiado para él, así que el simple hecho de que sea amiga suya es algo que admira profundamente. Dicho esto, Tokui sale de la habitación y le desea suerte en los estudios. Naoto recuerda entonces que también tendrá que ayudar a Suzu con sus estudios, lo que significa que tendrá menos tiempo para estudiar con Ishihara, o incluso solo. Y bueno, al terminar la clase, Naoto nota una lluvia torrencial y decide esperar a que pase antes de irse. De repente, Satsuki se le acerca y le ofrece su paraguas. Al oír esto, Naoto le recuerda que Emma también necesitará su paraguas, pero ella le aclara que tiene uno de repuesto en su casillero. Durante la conversación, Naoto se da cuenta de que no la vio en la escuela esa mañana. Satsuki le informa que fue a su casa esa mañana, pero al verlo con Suzu, pensó que era mejor no interrumpirlos. Sin embargo, los siguió 5 metros. Al volver a casa, Naoto va al casillero de Suzu cuando aún estaba en la escuela. Allí, encuentra su verdadero examen y descubre que, de hecho, sacó una buena nota desde el principio. De repente, Suzu llega a casa y lo encuentra husmeando en su casillero. Luego, esconde disimuladamente la evidencia en su bolsillo e inventa una excusa para salir de casa, pues necesita reflexionar sobre lo que acaba de descubrir. De repente, se encuentra con Satsuki, quien, por cierto, no tiene su paraguas. Al verla así, Naoto le pregunta por el paraguas que mencionó. Satsuki empieza a huir hasta que la alcanza. Entonces, decide contarle la verdad, diciéndole que se equivocó al tener otro paraguas en su armario. Pero, al oír esta excusa, Naoto claramente no se cree su historia, y entonces se pregunta por qué la gente empezó a mentirle. Al oír esto, Satsuki deduce que hay algún tipo de pelea entre él y Suzu, pero Naoto le dice que está equivocada, y luego le pone su abrigo para evitar que se resfríe con la lluvia. Y bueno, después de ir a su casa, Naoto se encuentra con un lugar antiguo que parece congelado en el tiempo. Sin embargo, Satsuki dice que al menos ella tiene bañera, lo que le da un poco más de confrontación. Al verla vivir en una casa así, Naoto se pregunta por sus padres y si les preocupa dejarla en esas condiciones. En cuanto Satsuki entra, le pide que se vaya cuanto antes para no enfermarse. Sin embargo, al verlo dudar, Satsuki lleva a Naoto a su casa y le dice que puede quedarse si quiere. Al oír esto, Naoto dice que necesita volver pronto a casa porque tiene que cuidar de Suzu. Sin embargo, Satsuki le recuerda que Suzu ya tiene 10 años, así que sin duda puede valerse por sí misma. También le sugiere que priorice sus propios deseos de vez en cuando. Al notar que sigue preocupado por su hermana, Satsuki le pregunta si no estaría seguro de dejarla en segundo plano por un tiempo. Al oír esto, Naoto se irrita de nuevo, diciendo que Satsuki no tiene forma de saber cuál es su situación. Dicho esto, se va del lugar y regresa a casa. En el camino, Naoto admite que en realidad está usando a su hermana menor como escudo para evitar interactuar adecuadamente con la gente, pero al mismo tiempo cree que su vida va bien así. En cuanto a la sugerencia de Satsuki de priorizar sus propios deseos, Naoto dice que lo único que quiere es a Suzu. Pues bien, tras volver a casa, le pregunta a Suzu si puede estudiar con Ishihara el próximo fin de semana y, a cambio de su permiso, le promete volver cuanto antes y comprarle algo de regalo. Al oír esto, Suzu le recuerda que prometió ayudarla con sus estudios, pero Naoto le muestra su verdadera nota de matemáticas, que por cierto, era la más alta posible. Suzu sigue siendo un poco idiota, diciendo que obtuvo esa calificación por pura suerte, ya que normalmente solo saca 30. Dicho esto, Suzu lo agarra del brazo y le dice que no puede hacer nada sin su ayuda. Sin embargo, Naoto se da cuenta de que no podrá estar con su hermana para siempre, porque aunque son muy unidos, siguen siendo personas que necesitan su propio espacio. Y bueno, al día siguiente, Naoto se despierta resfriado por la lluvia del día anterior. Luego le ordena a Suzu que vaya sola a la escuela, y aunque al principio no acepta la condición, finalmente la comprende y va sola. Un rato después, Satsuki entra en la habitación de Naoto por el jardín y dice que está allí para darle una medicina para el resfriado. De repente, se asustan al oír el intercomunicador de la casa,
que empieza a sonar. Naoto se dirige a la puerta, creyendo que solo es un paquete para Tamayo, pero al ver a la persona detrás del intercomunicador, se da cuenta de que es Ishihara, quien pide entrar a ver cómo está. Y aunque todavía está en pijama, Naoto la deja entrar. Ishihara le pide usar su cocina, pues va a preparar gachas de arroz para que se cure del resfriado lo antes posible. En cuanto termina el plato, Ishihara va a su habitación a entregárselo. Satsuki los esconde rápidamente bajo la manta, evitando que la chica que está en la habitación con Naoto los vea. Y al ver un paquete de supositorios en el suelo, Ishihara recoge el paquete y no entiende por qué Naoto tiene algo así en su habitación. Intenta explicarlo, diciendo que Satsuki trajo la medicina. Y justo después de decir esto, se da cuenta de su error, pues terminó explicando que la chica estuvo en su habitación en algún momento. Naoto le da la espalda para disimularlo, pero Ishihara empieza a notarlo temblar y le pregunta si todo está bien. Satsuki, por su parte, complica aún más la situación para Naoto, abrazándolo con fuerza. Mientras tanto, Ishihara observaba desde lejos, deduciendo que Naoto realmente se encontraba mal. Le puso la mano en la cabeza para medirle la fiebre y se dio cuenta de que, de hecho, seguía con la misma temperatura que antes. Y bueno, después de que la chica saliera de la habitación, Naoto se apartó de Satsuki y le dijo que se fuera para evitar que la descubrieran. Mientras tanto, Ishihara reflexionó sobre lo que había oído decir a Naito sobre la visita de Satsuki a su habitación. Sin embargo, recordando que solo son amigos de la infancia, Ishihara intenta engañarse a sí mismo, creyendo que en realidad son solo buenos amigos y nada más. Mientras tanto, Satsuki nota que Suzu la mira desde lejos y le pide que la ayude con la siembra, ya que, aunque Naoto le había dicho que se fuera a casa, Satsuki decidió quedarse un poco más para cuidar el jardín. Por su parte, Suzu empieza a quejarse de que su hermano ya no la mima, creyendo que debería seguir su propio camino. Al oír esto, Satsuki dice que probablemente se recuperaría más rápido de la fiebre si Suzu fuera a verlo. Al oír esto, Suzu inicialmente discrepa, diciendo que estará bien de todas formas, pero poco después deja a un lado su orgullo y decide ir a ver cómo está Naoto. Antes de hacerlo, Suzu se vuelve hacia Satsuki y le dice que lleva tiempo queriendo preguntarle qué ocurrió hace 6 años con respecto al jardín destruido. En ese momento, Satsuki destruyó el jardín y luego se fue con una persona misteriosa. Suzu pregunta quién era esa persona desconocida, pero al oír esto, Satsuki cambia de tema, diciendo que no había nadie más con ella ese día. Por lo tanto, deduce que Suzu tiene un recuerdo falso. Después de todo, era muy joven cuando sucedió. En cuanto a por qué destruyó el jardín, Satsuki dice que lo hizo porque estaba enfadada con Naoto el día anterior, tras una pelea que tuvieron. Al oír esto, Suzu recuerda cuando su hermano conoció a Satsuki y se da cuenta de que desde entonces ha tenido menos tiempo para jugar con ella. Y bueno, dejando esos pensamientos de lado, Suzu va a verlo para ver cómo está Naoto. Él le dice que ya está completamente recuperado, atribuyéndolo a las gachas que Ishihara le preparó antes. Y cuando se da cuenta de que Suzu no solo se despertó temprano, sino que además se peinó ella misma, Naoto se queda atónito. En cuanto a Suzu, dice que por fin ha decidido ser más independiente y no ser una carga para su hermano mayor. Sin embargo, deja claro que seguirá siendo la misma niña traviesa de siempre y que necesita la ayuda de su hermano. Al oír esto, Naoto dice que no entiende bien qué quiere, pero aún así acepta su petición y dice que seguirá mimándola como siempre. Pues bien, ahora en la escuela, Naoto siente que el tiempo vuela y para colmo, se da cuenta de que no ha podido intercambiar ni una sola palabra con Ishihara. Y tras pensarlo un poco más, decide simplemente renunciar a ella para poder tener una vida escolar más tranquila. Y en cuanto a los chicos que están alrededor, ellos ven que Naoto mira mucho a Ishihara y luego empiezan a menospreciarlo, diciendo que nunca podría tener nada con ella, así que le aconsejan que la abandone antes de que acabe con una herida grave. Y Tokui, en cuanto a él, dice que siempre estudió con Ishihara, por lo que sabe que ella destacó desde pequeña, hasta el punto de verse involucrada en situaciones aterradoras. Al oír esto, Naoto se da cuenta de que ser una chica guapa tiene sus desafíos. Y bueno, en otra ocasión, al salir de la escuela, se encuentra con Ishihara, a quien se acerca un hombre acompañado de sus amigos. Supone que es su novio, pero pronto se da cuenta de que en realidad es otro chico que intenta ligar con ella. Tras verla despedir al chico, Naoto decide simplemente seguirlo a casa,
hasta que de repente Ishihara lo llama por su nombre. Tras intercambiar algunas palabras, Naoto se sonroja y se da la vuelta, diciendo que se va a casa. Pero al oír esto, Ishihara lo invita a estudiar con ella en la biblioteca, y él finalmente cede. Una vez en clase, Naoto no entiende por qué una chica como ella lo ayuda tanto, incluso con sus estudios. Empieza a pensar en voz alta, y sin querer, suelta estas palabras, dejando a Ishihara atónito. Ella entonces explica que lo ayuda porque es un estudiante transferido, y como están en el mismo comité, la profesora coordinadora le pidió que ayudara a Naoto con lo que necesitara. Al escuchar estas razones, la comprende, y cree que son razones razonables para que lo ayude. Pero más allá de eso, Ishihara dice que hay otra razón por la que quiere estar cerca de él y ayudarlo. En este caso, es porque lo considera diferente a los demás chicos, y aunque quizá no lo recuerde, Ishihara dice que ya se conocían antes de que él se transfiriera a esa nueva escuela. En ese momento, ella se estaba cambiando en la sala de conferencias cuando, de repente, Naoto abrió la puerta, corriendo, como si tuviera prisa por hacer algo. En ese momento, revela que busca a Suzu, su hermana menor. Y bueno, al recordar que lo hizo, Naoto empieza a sentirse avergonzado. Después de todo, había reprimido sus impulsos nerviosos en ese momento debido a la desaparición de Suzu. Entonces, se da cuenta de que pensar constantemente en su hermana menor es perjudicial. Pero al oír esto, Ishihara dice que se equivoca al pensar así, porque, a diferencia de otros chicos que solo se preocupan por las citas, él al menos traslada esa preocupación a su familia. Además, ella se muestra incómoda al referirse a los demás estudiantes de la clase, ya que hablan constantemente de temas sexuales durante toda la clase, además de invitarla a salir constantemente. Dicho esto, Ishihara recuerda que Naoto es completamente diferente a los demás chicos. Después de todo, es amable, honesto y puro. Y bueno, al darse cuenta de que ella es la única que habla todo este tiempo, Ishihara decide callarse un momento, pues necesita irse. Al salir de la habitación, Ishihara se encuentra con Satsuki y le pregunta qué hace allí, a lo que ella responde que solo está esperando a que Naoto salga de la escuela. En otro momento, Naoto habla con Tokui y le dice que la imagen que Ishihara ha creado de él es la de un hombre puro que solo se preocupa por su hermana. Y aunque estas características puedan parecer buenas, Naoto cree que Ishihara en realidad quiso decir que no lo considera una pareja romántica. Pero al escuchar esto, Tokui dice que interpretó las cosas de una manera completamente diferente. Sin embargo, Naoto dice que está dispuesto a no romper este ideal que Ishihara colocó en lo que pensaba de él, porque así podían seguir llevándose bien. De repente, Satsuki se les acerca y les dice que Naoto no debería preocuparse tanto por estas nimiedades. Al ver a la chica con ellos, Tokui pregunta qué son exactamente. Naoto entonces dice que solo es una amiga de la infancia, y nada más. Bueno, al caer la noche, Naoto decide estudiar más de lo que Ishihara le enseñó, pero durante sus estudios empieza a pensar en cosas indecentes, lo que acaba afectando su rendimiento académico. De repente, recuerda el momento en que él y Satsuki estaban pegados a su cama, y entonces empieza a imaginar cómo sería si fuera Ishihara en lugar de Satsuki. Sin embargo, lo dice en voz alta, lo suficientemente alto como para que la chica a su lado lo oiga. Naoto se tapa, diciendo que va al baño. Mientras tanto, Ishihara recuerda haberse encontrado con Satsuki fuera de la escuela, y deduce que ella no ve a Naoto solo como un amigo de la infancia. Sintiendo más presión, Ishihara cree que podría abordar un tema con Naoto que lleva tiempo ocultando, pero siente que necesita armarse de valor para hacerlo. Y bueno, al día siguiente, Suzu nota que su hermano ha estado actuando de forma extraña desde el día anterior y no entiende qué le está pasando exactamente. Solo sabe que está intentando borrar un pensamiento de su mente. Al oír esto, Satsuki decide ir con el chico y recordarle que tienen un examen. Naoto, aún en estado zombie, la moja sin querer y al hacerlo aparta la mirada, evitando a Satsuki. Al verlo así, Satsuki confirma que, efectivamente, se comporta de forma extraña. En la escuela, Satsuki se burla de Naoto, diciendo que no podía dormir bien porque estaba pensando en los pechos de Ishihara. Al oír esto, Naoto le pide que deje de molestarlo, pero no niega su afirmación. Satsuki le recuerda entonces que, por su culpa, se le empapó la ropa interior,
así que tuvo que ir a la escuela sin ropa debajo. Al oír esto, Naoto empieza a preocuparse por ella y le dice que tenga cuidado, porque si se descuida, podría exponer mucho. Ella pregunta qué será visible exactamente, pero Naoto solo da más detalles, diciendo que sabe exactamente de qué habla. Durante su conversación, son interrumpidos por Ishihara, quien, al ver a Naoto, se da cuenta de inmediato de que estuvo despierto toda la noche y asume que se quedó estudiando. Y bueno, mientras caminaban por la escuela, Ishihara vio a Naoto mirando fijamente a Satsuki, pero aunque esto pudiera ser una mala señal, ella dijo que estaba dispuesta a hablar con él más en serio, así que le pidió que la acompañara a cierto lugar después de los exámenes. Al oír esto, Naoto asumió que prácticamente lo estaba invitando a salir, y luego se quedó paralizado, sin saber qué decir. Ante esto, Ishihara asumió que no le interesaba salir con ella, pero Naoto la corrigió rápidamente, diciendo que sí tenía la intención de salir con ella. Pero de repente, un viento muy fuerte azotó el lugar, levantando las faldas de todos los estudiantes. En ese momento, Naoto, temeroso de que la falda de Satsuki se le subiera demasiado, se lanza sobre su espalda y la abraza para evitar que la suya se suba demasiado. Al ver esta sugerente escena, Ishihara se avergüenza y sale corriendo. Satsuki, por su parte, revela que llevaba puesta la ropa interior de Naoto todo el tiempo. Al descubrirlo, se siente como un idiota por intentar ayudarla. Una semana después, Naoto siente que la tensión entre él e Ishihara sigue siendo algo tensa. De repente, los estudiantes deciden planear una excursión a la playa ese fin de semana con toda la clase, lo que complica aún más la situación entre Naoto, Satsuki e Ishihara. En realidad, lo único complicado aquí es eres mi amigo, porque si le das la idea correcta a Ishihara y hablas con el loco de Satsuki, estoy seguro que harás el 3-0. Y nos vemos en el próximo video. Fui.